¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast, en el cual vamos a charlar acerca del derecho laboral burocrático. Este tema se encuentra dentro del marco de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social. Vamos a diferenciar los tipos de relaciones del trabajo establecidos en los apartados A y B del artículo 123 constitucional, partiendo del entendimiento del derecho burocrático como la relación del trabajador con el Estado, que es el patrón, a través de sus elementos, particularidades y autoridades. De esta forma, vamos a poder identificar las hipótesis de existencia, suspensión, terminación y cese de las relaciones laborales con el Estado. Vamos a definir a continuación y expresar el marco legal del derecho burocrático actual. Y vamos a comenzar con la definición. Son dos las definiciones más aceptadas a nivel nacional sobre el derecho burocrático. Por una parte, desde una perspectiva práctica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que el derecho burocrático se ha perfilado desde sus orígenes como una rama autónoma que evoluciona a partir del derecho administrativo y tiende a alcanzar para los servidores públicos los beneficios del derecho del trabajo con las limitaciones que impone la función pública. Por otro lado, diversos doctrinarios mexicanos están de acuerdo con Miguel Acosta Romero al sostener que el derecho burocrático es una rama del derecho laboral que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diversos niveles, federación, estados y municipios, así como los derechos y obligaciones que de ellos surjan. De lo anterior, se puede concluir que el derecho burocrático pertenece al derecho social, siendo la subrama del derecho laboral que conforma el sistema jurídico, sustantivo y adjetivo, rigiendo las relaciones laborales entre las entidades y órganos de los poderes estatales, federales, estatales y municipales, así como las personas físicas que les prestan a dichos entes sus servicios de manera personal y subordinada, independientemente de la naturaleza de estos, que para su cumplimiento requieran, sea esfuerzo físico, intelectual o de ambas, mediante una vinculación jurídica necesariamente expresa y ordinariamente formal. En cuanto al marco legal, comenzaremos con el fundamento constitucional. La Constitución originalmente no tenía previsto un régimen burocrático. Fue hasta el año 1960 cuando se incorporó el apartado B del artículo 123, que fundamenta el derecho burocrático en el sistema jurídico mexicano. En la actualidad, el artículo 123 al respecto establece: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, iremos a la fracción B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Este apartado cuenta con un total de 15 fracciones, de las cuales aparecen numeradas 14, pues existe una 13 bis. Conforme a su contenido, están distribuidas de la siguiente manera. Fracción 1. Prevé los tipos de jornadas y su duración máxima. 2. Establece la prestación del séptimo día pagado. 3. Asigna un periodo mínimo constante, a diferencia de los trabajadores del apartado A, que es variable, 6 días el primer año, que aumentan conforme la antigüedad. En este caso es de 20 días por año, refiriendo a las vacaciones. 4. Prevé el establecimiento de los salarios en los presupuestos respectivos, así como el mínimo a pagar, el cual dice la fracción que será el mismo que el salario mínimo establecido para los trabajadores del apartado A. 5.
Garantiza el principio de igualdad laboral y salarial. 6. Limita la afectación de los salarios, descuentos, retenciones, deducciones o embargos a las hipótesis previstas en ley. 7. Fija las bases mínimas de los sistemas de reclutamiento y selección de personal y prevé el servicio profesional de carrera. 8. Establece el sistema de escalafón. 9. Garantiza el principio de estabilidad laboral al prohibir la suspensión o cese de los trabajadores por causas injustificadas. Establece igualmente el sistema de indemnizaciones. 10. Garantiza el derecho de asociación sindical y de huelga. 11. Establece el sistema de seguridad social para los trabajadores previendo los siguientes seguros: accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte. 12. Establece al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano jurisdiccional. Excluye de su conocimiento los conflictos con el Poder Judicial, determinando la competencia en estos casos al Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. 13. Esta fracción prácticamente determina quiénes no pueden ser considerados como trabajadores ni del apartado A ni del apartado B, determinando su relación con el Estado como de naturaleza administrativa, siendo estos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, y personal del servicio exterior, estableciéndose igualmente legislaciones especiales para el personal de las Procuradurías, Fiscalías de Justicia y miembros de instituciones policiales. 13 bis. Incluye en este régimen jurídico al personal del sistema bancario mexicano, Banca Central, que también se le conoce como Banjico, y la fracción 14 establece la figura de trabajador de confianza. Existen otras disposiciones que se relacionan directamente con el derecho burocrático. Por ejemplo, el artículo 13 prevé el Sistema Nacional Anticorrupción y sienta las bases constitucionales de actuación de los servidores públicos. El artículo 116 establece la facultad a favor de los gobiernos locales para reglamentar las relaciones entre los poderes de estos y sus trabajadores. Artículo 125. Prohíbe el doble ejercicio de funciones públicas. Artículo 127. Establece el sistema al que se deberán adecuar las remuneraciones de los servidores públicos, las cuales se determinarán anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes y deben ser equitativas al cargo o puesto. Artículo 128. Establece como un requisito especial de solemnidad del acto jurídico de la toma de posesión del encargo del servidor público la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Artículo 134. Prevé las bases y principios de la administración de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. En cuanto a la legislación reglamentaria de la Constitución, podemos decir que, como ya hemos analizado la estructura jurídica del derecho burocrático, ahora vamos a revisar su normatividad por jerarquía. Y comenzaremos con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Su contenido se relaciona con la norma jurídica que establece el sistema jurídico que regula las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos. Otra norma es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene en su contenido la ley reglamentaria del título cuarto constitucional en materia de obligaciones, responsabilidades y sanciones del servicio público. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta instrumenta el sistema nacional previsto en el artículo 133 de la Constitución
Establece las bases, mecanismos, principios, políticas públicas y procedimientos esenciales para la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción de los servidores públicos. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es una ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución. Fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a los particulares a quienes los entes públicos federales de cualquier poder les causen daño en sus bienes o derechos sin obligación, fundamento o causa legítima para soportar el daño. Y también tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley es reglamentaria del artículo 6 constitucional y establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en cualquier orden de gobierno. En cuanto a la normatividad secundaria aplicable, podemos nombrar primero a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En su contenido, regula la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y derechohabientes. Crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como ISSSTE, el cual es un órgano encargado y regulador de la materia. Tenemos también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Contiene las bases para el establecimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en cuanto a los principios y obligaciones de actuación, la gravedad de las faltas, las sanciones contra estos y los particulares, la ética del servicio público, así como los mecanismos procedimentales para su operación. La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establece las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo de los mecanismos que se deben de implementar para el acceso a la función pública basado en el mérito, así como el desarrollo y profesionalización de los servidores públicos. Y por último tenemos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley instrumenta a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al establecer los procedimientos de acceso y difusión de la información, la rendición de cuentas y la transparencia, así como la participación ciudadana en el escrutinio sobre las actividades de los sujetos obligados por la citada ley. Es necesario recordar que, tal y como lo sostiene el máximo tribunal, la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar las disposiciones integrándose con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad, es necesario seguir lo indicado en la jurisprudencia supletoriedad de las leyes, que ahí vamos a encontrar los requisitos para que opere y sugerimos que se consulte. En este sentido, el artículo 11 de la legislación reglamentaria en la materia establece que en lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. En ese orden de ideas y en la práctica forense del derecho burocrático, las principales normas jurídicas que se aplican supletoriamente son la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley
del Seguro Social como ley de orden común, los principios generales del derecho y la equidad. Sin embargo, es muy difícil observar un caso al que le resulte aplicada la costumbre, el uso y otras leyes del orden común. Ello, dada la naturaleza estricta de la ley burocrática. Vamos a ver a continuación la naturaleza, la clasificación y características jurídicas de las relaciones laborales con el Estado. El derecho burocrático es una disciplina que, a pesar de tener muy diversos y antiguos antecedentes, como tal, es muy joven. Así lo demuestra su reciente pero dinámico desarrollo jurídico en nuestro país. Como parte del desarrollo social y subrama del derecho laboral, la diferencia con el derecho obrero, nos referimos al establecido en el actual apartado A de la Constitución, parte esencialmente en su sanción constitucional desde la promulgación de la Carta Magna vigente en el artículo 123, cuyo primer párrafo decía: el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. De lo anterior destaca que, a pesar del contenido del último enunciado del párrafo, el Congreso Constituyente excluyó a los trabajadores titulares y demás servidores públicos, conservándose una marcada diferenciación que ya había en la época entre los trabajadores a los que se refería dicho artículo y los servidores públicos. Así lo revela la siguiente intervención. El ciudadano Grácidas, continuando, menciona: yo he estado en Mérida. Es una ciudad en la que los salarios son muy altos, y una ciudad en donde los salarios son muy altos es una ciudad próspera. Con ese criterio fue aumentado a cada sindicato todo lo que pedía, de los que se originaba que solamente los trabajadores obtuvieran aumentos con detrimento de otras clases sociales. Y entonces surgió en Veracruz aquello que se llamó, en lugar de talón oro, el talón plomo. ¿Por qué? Porque lastimados por causas reflejas los soldados, porque lastimados los empleados de la administración, que no podían obtener de grado ni por fuerza un aumento, sufrían las consecuencias de la elevación de salarios por nosotros iniciada, puesto que el comercio, puesto que las industrias, puesto que las empresas, al hacer un aumento a los trabajadores, aumentaban el precio de los productos. Esencialmente existían dos tesis para separar a los trabajadores que sirven al Estado de los demás. La primera consistía en que, conforme a la ficción de la soberanía popular constitucional, los funcionarios y empleados del Estado desempeñaban una clase especial de mandato público, al residir la soberanía en el pueblo. Aquellos sujetos que se desempeñan en los entes públicos tienen la figura de mandatarios por haber ocupado el puesto o empleo y ser su deber el actuar en nombre de la colectividad para su bienestar, conforme a características que no tiene un obrero, campesino o artesano, debían regularse por una legislación especial, no laboral, de servicio civil. Tesis que en la actualidad ha sido superada y que aún continúa su validez, ya no tanto por su contenido, sino por los efectos neoliberales que se han experimentado en México, separándolo en su génesis del derecho laboral. De esta manera,
La segunda establecía que el Estado, cuando actúa como un empresario a través de sus empresas paraestatales y en los casos de los organismos descentralizados en los cuales se presta un servicio profesional o estratégico para la nación, al personal de este no le resulta aplicable el derecho burocrático, sino el laboral, el actual apartado A constitucional. Sin embargo, sí encontramos bases constitucionales en el texto original, de cuyo análisis podemos concluir que el constituyente dio una preferencia de carácter social precisamente al derecho laboral, dejando el establecimiento del derecho burocrático a la legislación secundaria, que estaría sujeta a ciertas generalidades constitucionales. Vamos a ver a continuación algunas disposiciones constitucionales también burocráticas en el texto original del año 1917. El artículo 32, por ejemplo, estableció la prohibición de participación extranjera en los empleos, cargos, concesiones o comisiones del gobierno en los que sea requisito ser ciudadano mexicano, así como la preferencia de mexicanos sobre extranjeros para todos los demás puestos gubernamentales. La fracción cuarta del artículo 34 menciona que estableció el derecho de los ciudadanos mexicanos a recibir nombramientos gubernamentales. La fracción 11 del artículo 73 dice que le otorga facultades al Congreso para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como las contraprestaciones que se debían pagar. El artículo 75 señala que disponía que el presupuesto de egresos debía señalar las prestaciones que los empleados gubernamentales tendrían. Por su parte, la fracción 2 del artículo 89 dice que el presidente tenía la facultad de remover libremente a cualquier empleado de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución o en las leyes. Y por último, los artículos 74, 89 y 95 mencionan que el texto determinaba que cada poder sería responsable de vincularse y separarse de los empleados que requirieran, conforme a la ley que en materia se expidiera. Pasando a otro tema, pero también relacionado con lo mismo, con el correr del siglo XX irían complementándose, y en aquellos casos de desproporcionalidad, como el establecido en el inciso E de lo que acabamos de mencionar ahorita cuando hablamos de la fracción 2 del artículo 89, que dice que el presidente tenía la facultad de remover libremente a cualquier empleado de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución o en las leyes. En ese caso, limitándose, desarrollándose esencialmente de la manera como a continuación vamos a mencionar. Vamos a hablar ahorita de algunas legislaciones en materia laboral en México. La primera que vamos a abordar es la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz del año 1918, del 14 de enero. Esta fue cumpliendo con lo establecido por el artículo 123 constitucional, la primera norma en materia laboral que sirvió de modelo a otras 4 y excluía expresamente a los trabajadores y funcionarios estatales. La ley de Sinaloa del 15 de julio de 1920. Si bien la legislación de Yucatán no excluía a los trabajadores al servicio del Estado, esta de Sinaloa fue la primera en incluir expresamente en su artículo 13 y 121 a los empleados de gobierno. La Ley Federal del Trabajo de 1931, esta fue la primera legislación que federalizó la normatividad laboral, estableciendo en su artículo 2 que las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expida. Tenemos también el Acuerdo sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio, que resulta el primer antecedente de derecho positivo burocrático a nivel federal, que aplicaba
a todo el personal del Poder Ejecutivo de la Federación que no tuviera carácter militar, excluyendo a los funcionarios de mandos altos, secretarios de Estado, jefes de departamento administrativo, directores, jefes de departamento de dependencias, etcétera, así como funcionarios supernumerarios y prestadores de servicios profesionales por contrato. Introdujo como prestaciones cuáles: las vacaciones, los pagos de horas extras, la jubilación e indemnización por separación injustificada, y contenía el que constituyó el primer antecedente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, órgano denominado Comisiones del Servicio Civil. Entonces, bueno, pues retomemos que este es un acuerdo sobre la organización y funcionamiento del servicio civil, y que fue expedido por el presidente Abelardo Rodríguez en abril de 1934, y para ser precisos, el día 12. Tenemos a continuación la Ley de Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Federal. Es el Estatuto Cárdenas, también conocido con ese nombre, del 5 de diciembre de 1938. Es el antecedente directo de la actual ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. En esta ley se retoma la idea del acuerdo de Abelardo Rodríguez de clasificar a los trabajadores y estableció derechos de maternidad, introdujo las bases del escalafón y la seguridad social, y se reconoce el derecho sindical y aparece el Tribunal de Arbitraje. También tenemos la reforma que adiciona el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 1960, propuesta del presidente Adolfo López Mateos. Fue este el paso trascendental en el desarrollo del derecho burocrático mexicano. En este se regulaba el servicio entre los poderes de la Unión y del DF, como antes se llamaba la Ciudad de México, y sus trabajadores. Se elevaron a rango constitucional los derechos mínimos que daban seguridad a los burócratas, como la jornada máxima, los descansos semanales, las vacaciones, el salario, la permanencia en el trabajo, el escalafón para ascensos, el derecho de asociación, el uso del derecho de huelga y seguridad social también, entre otros, excluyéndose a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a las Fuerzas Armadas. Y por último tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123, apartado B de la Constitución, que fue publicada el 28 de diciembre de 1963 por el presidente también Adolfo López Mateos. Y tenemos con ella que, con base en la fracción 12 del nuevo apartado B, el Congreso de la Unión aprobó esta ley, que ha ido reformándose con dinamismo, especialmente durante los últimos años, como ya lo hemos visto en el módulo anterior. Es la norma rectora en la materia, regula el sistema jurídico burocrático mexicano, estatuyendo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para la solución de los conflictos en este orden. Con esto cerramos la primera parte de este podcast y te invitamos a seguir escuchándolo en una segunda entrega. En la caja de comentarios te estaré dejando la liga para que puedas continuar escuchando toda esta sesión. Hasta muy pronto.